Bienvenidos a Conos y Bastones, donde recibimos la luz y la compartimos a ustedes. ¿Con fe? No. ¿No? ¿Cómo era? No me acuerdo. Bienvenidos a Conos y Bastones, donde recibimos la luz y la compartimos a ustedes con mente, alma y corazón. ¡Increíble! Bienvenidos una vez más, amigos. Estamos aquí en la temporada número 2, ahora con video, esperando que todo salga bien con el video. Una disculpa por las inconsistencias de audio o los ruidos extraños, ladridos que puedan escuchar, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. El tema del día de hoy es... Todos caemos en la iglesia. Todos caemos en la iglesia. Queremos hablar de esta cuestión que a veces la gente se pregunta o duda de si todos pueden entrar a la iglesia, qué personas pueden pertenecer, qué otras personas no. Spoiler, todos pueden. Entonces vamos a hablar un poquito más a fondo de este tema. Y pues nada. Sí, amigos, fíjense que hace no mucho tuvimos un retiro coordinado por Rocco y Cintia. Y durante el tema que yo di, una persona me preguntó como de... no me acuerdo por qué estaba explicando como las advocaciones de la Virgen. Y una persona me preguntó de, oye, ¿cómo que hay virgen en Japón? ¿No? O sea, esta pregunta le dije, es la misma virgen que todos conocemos. Le dije, pero sí, hay católicos también en Japón y en Asia. Le dije, a lo mejor es una minoría de personas, pero sí tenemos presencia como iglesia católica en esos países que a lo mejor pensamos que no hay o que solamente, no sé, hay en Latinoamérica o en Estados Unidos y en Europa. Le dije, hay todos en todos lados, ¿no? Entonces, a lo mejor es poquita la población, pero sí existe, ¿no? Entonces, pues creo que aquí podemos como comenzar este desarrollo del tema, en el que la iglesia católica, como tal católico, significa universal, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, universal. Es universal, entonces quiere decir que hasta los marcianos podrían ser católicos. Sí, es que existieran, ¿no? Que ese no es un tema que nos incumba como humanos, pero si existieran, podrían ser parte de la iglesia. Es. Entonces, sépanse que todos somos bienvenidos y todos podemos formar parte de la iglesia católica. Dentro del credo hay una parte muy bonita que a veces no entendemos ni qué estamos diciendo, ¿verdad? Pero tiene un trasfondo como muy, muy bonito. Y la verdad es que yo no soy la persona más experta del mundo, tal vez Robbie sí, pero al menos sabe más que yo. ¿Cómo explicarles esta parte? Hay una parte del credo que dice: creo en la iglesia católica porque es una santa, católica y apostólica. Ajá. Y así lo demás. Entonces, queremos platicarles un poquito de en qué consiste esta parte del credo y cómo lo podemos separar entre cada una de las descripciones que da la iglesia. Porque a veces creemos como que tiene un significado, pues, distinto al que realmente tiene. Entonces, no sé si quieres ayudarnos, Robbie, con esto. Claro que sí. Bueno, como lo menciona Karen, en el credo decimos, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Yo personalmente sí me pasaba y si a alguno de ustedes les pasa, no se preocupen, no es nada grave, pero aquí lo van a poder entender mejor. A veces decimos, creo en la iglesia que es una santa, como si fuera una sola palabra, una sola frase, una santa, católica y apostólica. Y a veces lo decimos y ya, y no entendemos qué significa, ¿no? Pero son 4 características de la iglesia. Creo en la iglesia que es una, es santa, es católica y es apostólica. Y es una explicación bastante sencilla, no tiene mayor complicación. Yo creo que sí se la pueden aprender. La iglesia es una porque solamente existe una iglesia. Que es la que fundó Cristo. Exacto. Efectivamente. Una sola iglesia fundada por Cristo en el año 33, cuando fue la ascensión. El momento de la ascensión de Cristo es fundada la iglesia sobre los apóstoles, que aquí viene la otra parte de la iglesia que es apostólica, porque fue fundada por Cristo sobre los apóstoles. La iglesia es santa no porque los que integremos la iglesia seamos santos, porque hay muchos que sí, gracias a Dios, han logrado llegar a la santidad, pero vemos unos otros que aspiramos a ella, pero todavía no. Entonces, ¿por qué la iglesia es santa? Porque Cristo, quien la instituyó, es santo. Entonces, por eso es santa. Y en el que nos vamos a enfocar más en este capítulo, que es la iglesia es católica.
Porque es católica, porque es universal, porque no excluye a ninguna persona, sin importar su raza, su género, su orientación sexual, lo que se les ocurra, a nadie excluye. Sí, y creo yo que es muy importante como hacer esta diferencia, porque muchas veces, y digo esto, es muy triste que en la misma iglesia a veces hagamos esta distinción de tú no puedes entrar y tú sí. Tú no porque eres negro, o tú no porque eres blanco. O sea, realmente eso es indiferente. Jesús nos invita a todos a ser partícipes de esta como buena noticia o esta buena nueva que es compartir el evangelio. Y los que quisiéramos como que todo esto fuera como que muchísimo más grande y que no se limitara solamente a ciertas como pues expectativas de las demás personas, pues es como, yo le diría a toda la gente como que, oye, ven a la iglesia, ¿sabes? O sea, intégrate, vente, sí. O sea, no importa si nunca has escuchado misa o si no te has tenido como que este acercamiento previo, créeme que vas a sentirte como que acogido, ¿no? Por las personas que queremos que que tú puedas encontrarte con Dios, es principalmente sí. la razón, ¿no? Entonces, es realmente como a esclarecer que no hay distinción entre unos y otros. Oye, es que yo hice esto, no puedo entrar a la iglesia. No, al contrario, o sea, habemos muchas personas que la verdad es que no siempre nos vamos a sentir como, ¿cómo se dice? Como dignos de pertenecer a la iglesia. O sea, y me incluyo yo, y no dudo que se incluya a Robbie, al momento de decir, es que la neta la cagué o hice esto y pues no está chido y pues yo mejor me alejo, ¿no? Y no es el caso, o sea, yo creo que esto es parte como de dirigir nuestra mirada al otro lado y decir, es que es más fácil seguir aquí como en el lodo, en el pecado, y no voltear a ver lo que realmente es bueno, que es la voluntad de Dios a nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como que la parte más complicada, pero en realidad, si tú tienes como que esta inquietud o simplemente necesitas llenar tu corazón con algo más que el mundo, es como una invitación abierta que te acerques a tu iglesia, que siempre va a tener las puertas abiertas para ti todo el tiempo, pues. Sí, yo creo que si hubiera ¿cómo decirlo? Un requisito, algo que tú tuvieras que tener para poder entrar a la iglesia, porque a veces la gente puede llegar a pensar de que no, yo necesito tener una preparación, necesito tener un encuentro principalmente, conocer un poco más para ya después poder entrar y que me acepten, o ya hasta que pueda dejar de mi pecado más fuerte de lado, ya hasta ese momento va a poder entrar, ¿no? Pero realmente, si hubiera, porque tampoco es que si no lo tengas te vaya a excluir, ¿no? Pero la condición que nos hace ser parte de la iglesia es el ser bautizados. Entonces, al momento en que te bautizan, tú ya eres parte de la iglesia, y eso es algo que no se te puede quitar, pues nadie te lo puede quitar, ese derecho de ser parte de la iglesia. Entonces, es por esto que las familias se preocupan por bautizar a sus hijos desde que están pequeños, desde que tienen meses de nacidos, días de nacidos, porque esto los hace ser parte de la iglesia, que a veces es como de que, no, yo voy a dejar que mi hijo crezca y luego que él decida su fe, ¿no? Cuando realmente al final de cuentas no le estás haciendo ningún daño, no le estás obligando a algo, realmente es por tu propia preocupación, porque tú sabes y conoces esto, pues te preocupas por bautizarlo para que sea parte de la iglesia, ¿no? Y pues también para que se le borre el pecado original, ya todas las demás cosas y gracias que vienen por añadidura, ¿no? Pero pues es que cualquier persona, ¿no? Porque, por ejemplo, sí me ha tocado que me digan de que es que yo quiero, o sea, te veo a ti o veo a tus amigos y los veo cómo se llevan y cómo se comportan, y yo también quiero estar ahí, pero yo sé que si me acerco a la iglesia, pues o me voy a sentir muy hipócrita o no me van a aceptar por tal cosa, por mi preferencia sexual, por mi orientación, por lo que quieras, ¿no? Por mi forma de vestir, por mis gustos musicales, un sinfín de cosas que desgraciadamente sí ha habido gente que excluye a las personas por estas cosas, que no debería. Nadie de nosotros bautizados tenemos el derecho de decirle a alguna persona, no, tú no porque esto, tú no porque lo otro, porque nosotros no somos jueces a final de cuentas. Entonces, yo creo que es importante no hacerle entender, sino anunciarle a la gente que pues todos son bienvenidos aquí a la iglesia,
no necesitas ser el mejor del mundo, no necesitas a huevo tener la vocación del sacerdocio, de la vida consagrada, nada, o sea, aún con todos tus pecados, con lo que hayas hecho de verdad, o sea, no sé si alguna persona que nos escuche haya cometido algún acto así súper horrible, esperemos que no, pero aún así hayas cometido, digo, a lo mejor pues sí suena muy fuerte, ¿no? Pero pues, un homicidio, cositas así, atentar contra la vida de alguien, contra tu propia vida, cositas así, absolutamente nada de eso te hace no poder ser parte de la iglesia. Y eso es como de las cositas que queremos que puedan entender ustedes. Sí, está por una parte, por ejemplo, el que tú no te sientas digno, como ya mencionábamos, el decir, es que yo hoy soy lo peor y no puedo entrar. Uh-huh. O sea, tú mismo te limitas porque realmente no hay un limitante en ningún momento y en ninguna parte de que tú no puedas ni siquiera pararte en la iglesia. O sea, a lo mejor sí va a haber mucha gente que te va a criticar y eso es algo que está súper mal en cualquier religión, no solamente en la católica. No deberíamos por qué juzgar como a las personas porque precisamente es esta enseñanza que Jesús nos deja, ¿no? De que Él nunca juzgó a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, y no nos juzga y no nos juzgará nunca, pues. Sí. Entonces, no tenemos que darnos este derecho a juzgar a las personas por lo que hayan hecho, por lo que sepamos que hayan hecho, porque para pensar, luego ni siquiera sabemos, ¿verdad? Estamos Sí. diciendo, es que se ve como que es malandro, se ve como que es raro, ¿no? Sí. No, pues, o sea, ¿a ti qué te importa? Realmente es indistinto. Yo siento que si tú tienes esta firme decisión, ni siquiera escucharlo, o lo haces, por ejemplo, como que no sepa a tus amigos o tu familia, no está mal, pero sí te invito como que le abras realmente la puerta a Dios, porque es Él tocando, o sea, es Él tocando tu puerta y diciéndote quiero entrar a tu vida, y a lo mejor por miedo, por pereza, porque dices, no, ahorita yo la verdad es que estoy muy a gusto con mi vida y pues la verdad eso no me importa. O sea, yo te invitaría a que no esperaras a que pasara como algo muy fuerte en tu vida para que tengas la oportunidad de buscar a Dios. Yo creo que la mejor manera es como aprender de los demás y hacerlo desde antes, ¿no? Y esto la verdad te va a ahorrar como que un montón de cosas y sobre todo porque vas a entender esta parte en la que no importa lo que pase bueno o malo, tú sabes que vas a tener a alguien que siempre va a estar ahí para ti. Sí. Es esta conciencia plena que cuando tú buscas a Dios conscientemente, sabes también conscientemente que Él va a estar para ahí todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, que independientemente de lo que tú hagas, y obviamente si te arrepientes y dices, no manches, estuvo súper mal, o no estuvo bien esto, no estuvo bien como hablé, pues Él va a estar ahí como, pues arropándote como el padre que es tan amoroso, ¿no? Entonces, no hacer o sea, que saber que tú eres digno de estar ahí por el simple hecho de que Dios te mandó al mundo. Y otra es, por ejemplo, si tú ya eres parte de la iglesia, evitar hacer ese tipo de comentarios y tener este prejuicio ante las personas porque no somos nadie para juzgar a nada ni a nadie. Entonces, como abrirte la posibilidad de ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Yo siempre, o bueno, más bien últimamente, porque no siempre fui tan católica, o sea, nunca practiqué mi fe tan fuertemente. Ajá. Pero la verdad es que, aunque es muy complicado ver como este lado positivo de las cosas o este lado cristiano, uh-huh. Trato siempre como de darle la vuelta porque a veces es muy complicado, ¿no? Entonces, ante cualquier situación que tengamos, ya sea, por ejemplo, en el grupo de jóvenes, en mi casa, en mi familia o en mi trabajo, trato siempre de buscar el cómo podría yo ser más cristiana sin necesidad de hablar de Dios con las personas, ¿no? Entonces, también siento que esto tiene mucho que ver como el conocer tu fe y conocer que tu catolicismo te lleva a ser una persona consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Sí. Y no así como que, ay, ¿sabes qué? Soy indiferente de que, pues ni me importa, ¿sabes? O sea, a mí que le pase esto a esa persona, pues ni modo. O sea, ese tipo de cosas pues también son parte de tu característica como católico y creo yo que no todos como somos conscientes de esto. Sí. Yo lo pienso, haría como esta analogía. Porque conozco mucha gente y sé que hay muchos allá afuera que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Muy cierto, y hay muchísimos. Sí, y por una parte, digo, qué bueno que creas en Dios porque es, a final de cuentas, lo más importante. Pero el no creer en la iglesia, pues es como... Y no es tanto que creas en la iglesia, sino el no querer pertenecer a ella. Pues a mí sí se me hace una parte un poquito
difícil, cuestionable, bueno, no cuestionable, y al final de cuentas cada quien vive su fe como quiere, pero yo sí te aconsejaría que te adentraras en ella, pues porque es como si yo, por ejemplo, como diseñador, dijera de que sí, creo en el diseño, pero no creo en la universidad. Sí, yo el diseño lo aprendo ahí en tutoriales de YouTube y lo que puedo ahí de repente veo. Si necesito hacer algo, busco por dónde hacerlo, lo que sea. Pero a final de cuentas la universidad te facilita las herramientas, te facilita pues los encuadres, por algo se hacen, ¿no? Para, digo, como el plan de estudios. Tu formación, ¿no? Todo, para garantizar que aprendas lo que debes de aprender, en este caso como un diseñador gráfico, ¿no? Entonces, allá afuera, por supuesto que puedes encontrar estas cosas, ¿no? Pero la universidad te las facilita, te las pone ahí y es un lugar en donde puedes tener todo esto. Y por ejemplo, si yo necesito hacer unas playeras, sé que en la escuela hay un taller y no tengo que andar buscando allá afuera a ver qué persona me trata mal o me estafa o algo, porque sé que en la escuela puedo llegar y hacer lo que necesito hacer, ¿no? O sea, es una pequeña analogía que obviamente la iglesia va mucho más allá que una universidad, pero porque pues es una conexión literalmente divina que Jesús decidió dejarnos para tener una conexión más firme, más tangible. Yo creo que ese sería el término correcto. Algo que podamos sentir, que podamos ver, para ser testigos de que Dios está ahí, de que Jesús está entre nosotros, ¿no? Porque en la iglesia pues tenemos los sacramentos, que los sacramentos, digo, eso da para otro capítulo, pero que como definición y a resumidas cuentas son signos visibles instituidos por Cristo, encomendados a la iglesia para la salvación de las almas. Entonces la iglesia tiene estas herramientas que sirven para salvar tu alma y que te van dando esa dirección, pues así como en la escuela te van dando una dirección de por dónde irte, y que aparte también en la escuela haces contactos y conoces más lugares, te dan la oportunidad de tener viajes y todo eso, ¿no? Y lo mismo en la iglesia. Digo, yo creo que esa es a lo mejor la manera en la que yo más fácil lo podría describir, como si la iglesia fuera la escuela o la universidad de los católicos, porque ahí es donde más te puedes empapar de todo en lo que tú crees, ¿no? Digo, a mí se me hace como que no está tan chido limitar tu creencia a lo que yo alcanzo a entender, a lo que yo creo y lo que yo, es como que mi idea de Dios está encerrada en mí y no quiero abrirme, digo, no es el caso de todos, pero es como, no quiero abrirme a qué tanta posibilidad hay, ¿no? Y es donde aquí surge el hecho de que muchos buscan en TikToks, en los Reels, en podcasts, que a lo mejor son podcasts de espiritualidad, pero que no están como en esa comunión con la iglesia, donde empiezan a buscar respuestas a cuestionamientos que tienen acerca de Dios, acerca de todo lo que tiene que ver con Él, y se encuentran con respuestas pues o muy pobres, por decirlo de alguna manera, sin querer ofender a alguien, pues respuestas que no llegan realmente a lo que es, pues. Sí, o te dan información falsa, ¿no? O sea, sí, eso está increíble porque, digo, yo me acuerdo, existió el caso de cuando estuvo la pandemia, que el Papa Francisco hizo una oración por toda la gente, o sea, como una oración que fue publicada, que estuvo en vivo, para toda la gente, todas las personas que estuvieran enfermas, como pidiéndole a Dios por ellos, ¿no? Y por las cosas que él dijo, lo que pasó, la gente pensó que fue una confesión mundial, como de que a partir de que el Papa hizo esta oración, todos estamos absueltos de nuestros pecados. What? Y es como, bro, investiga, o sea, entiende por qué lo hizo, ¿no? Y yo creo que dentro de la iglesia es donde puedes tener esas respuestas y no te quedas con el hecho de, sí, ya me perdonó. Porque creo que así fue. Ajá, y es que puede ser muy grave ahí sí, porque dices, pasó esto y en un TikTok vi que perdonó nuestros pecados el Papa, entonces puedo acercarme a la comunión y, ay, güey, porque si te acercas a la comunión estando en pecado grave y no habiéndolo confesado, aguas, porque eso es muy grave. Entonces,
sí, para encontrar unas respuestas más certeras en todo lo que tiene que ver con él, pues yo creo que sí es muy importante esto. Sí, y también, por ejemplo, tuvimos la gran experiencia de siempre estar informados con personas que saben del tema, ¿no? O sea, hay gente que se prepara, que estudia, en este caso, por ejemplo, los padres o los religiosos, es las personas que de primera mano te pueden dar como que esa respuesta que tú estás buscando. No está bien que tú te creas como un criterio de acuerdo a lo poco que tú puedes saber o a lo mucho que puedes saber, porque entonces limitas tu conocimiento de Dios hacia ti. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, dudas sobre la iglesia o sobre la religión y demás, pues acércate a la iglesia, o sea, ellos te pueden ayudar como a hacer ese discernimiento de conocimiento. Y pasó mucho en el retiro, o sea, muchos chicos tenían muchísimas dudas y la verdad estuvo súper padre, porque gente que tenía como dudas de que yo no creo en la iglesia porque son unos hipócritas por X o Y o sea, todo un montón de cosas que les habla sobre esto y pudieron como salir completamente renovados y con estas dudas despejadas sobre lo que ellos tenían, pues, que no sabían si estaba bien o estaba mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente ese tipo de cosas te ayudan mucho a ir formándote un criterio, pero basado en algo, en un conocimiento que de gente que sabe, no gente que dice que sabe o que supone, ¿no? Entonces, es importante también, pues, como que yo sé que es muy complicado acercarte a algo cuando tienes miedo, porque ya me pasó a mí. Yo no quería acercarme a la iglesia porque tenía mucho miedo. Yo decía que no la necesitaba, que no era necesario y que no quería. O sea, era como de, no, yo puedo con esto yo sola y no ocupo a nadie para salir adelante, ¿no? La neta es que no. La neta es que sí ocupaba a alguien para salir adelante, que era Dios, pues, por supuesto. Pero me ayudó mucho, pues, o sea, y encontré como este camino, y precisamente lo que comenta también Rob, la escuela, es que la iglesia es esa formación. La ventaja es que no tienes que reprobar materias. Y es gratis. Y es gratis. Entonces, esta formación te permite ir avanzando. Entonces, avanzar en tus niveles de conocimiento. Y que también es parte como tu responsabilidad como católico. Tú tienes que siempre estar como queriendo aprender de más. Siempre aprender. Porque obviamente si tú te quedas con el conocimiento que tienes de toda la vida del catecismo y eso, pues no avanzas. O sea, además de que esos conocimientos tal vez van actualizándose a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, es importante como siempre también, o sea, no me refiero a que lo que se haya dicho anteriormente ya no valga para ahorita, porque la neta hay muchísima información de muchas personas que han sido teólogos, doctores de la iglesia, que lo que ellos dijeron hace miles de años, o cientos de años, o pocos años, sigue siendo como muy verdadero aquí en la iglesia. Entonces, es esta parte como de formación que tú puedes obtener de personas que ya, por ejemplo, que han sido santos o que han escrito libros y demás. Y en tu comunidad también, o sea, con los padres de tu alrededor, con las personas que ya tienen un rato, porque, por ejemplo, yo conozco a alguien que sabe mucho y yo siempre le pregunto, oye, amigo, ¿cómo está esto, no? No vamos a decir quién Diego es. Pero la neta me gusta mucho platicar con él porque sabe muchas cosas, ¿no? O sea, entonces a mí me encanta como participar en esta conversación con gente que sabe, porque tú recibes este conocimiento de acuerdo a un conocimiento que ellos ya tienen y que se han preparado por muchos años. Entonces, eso está increíble, ¿no? Como este intercambio de conocimientos, pues está increíble. Y también, por ejemplo, si a lo mejor eso no es lo tuyo, pongamos que tú no quieres aprender, te gusta cantar, igual canta, o sea, no te limites como que a simplemente el hecho, porque hace no mucho me decía alguien, no voy a revelar el nombre de esa persona, pero por ejemplo ella me decía que no le gustaba la iglesia, me decía, es que no me interesa, es que no son, o sea, pero el tema es que nunca se ha acercado a nada. O sea, ¿cómo vas a saber que no te gusta si nunca has tenido ese acercamiento con las personas o con la iglesia, con el coro, con lo que sea? O sea, y no, por ejemplo, si no has encontrado como tu círculo seguro en la iglesia, es porque no has encontrado o no has probado diferentes cosas. No te puedes cerrar a un grupo juvenil o al coro. O sea, hay muchísimos grupos de muchas cosas que tal vez te hace falta como que informarte, y precisamente por este miedo que tenemos de, es que no sé si la iglesia es para mí, pues nunca te acercas y nunca preguntas, ¿no? Está difícil. Es que, o sea, precisamente lo que dices, la iglesia te ofrece tantas cosas que en algo encajas. O sea, si hablamos de encajar, ¿no? De que pues es que no necesariamente siendo joven tienes que a fuerzas entrar al grupo de jóvenes. Como dice Karen, puedes entrar al coro. Si no, puedes ser catequista. Si te gusta enseñar, puedes ahí empezar como que tu carrera, por así decirlo, de cómo enseñar a los demás, ¿no? En este caso, pues empiezas con los niños. Pero
cualquier cosa que tú quieras hacer o dedicarte, créeme que siento yo que ahí lo puedes practicar, ¿no? Sí. Otra vez, hablando sobre diseño, digo, yo la verdad amo el diseño es mi vida, pero digo, el diseño gráfico lo puedo desarrollar dentro de la iglesia, o sea, está, por ejemplo, digo, si lo están escuchando en Spotify, pues es el flyer que hice para el retiro que tuvimos. Y también diseñé la playera, diseñé unas gorras que también me llevé para el retiro. Diseñé el morral que utilizamos. Entonces mi carrera la puedo explotar ahí, puedo desarrollar, puedo adquirir experiencia, hacerle trabajos a otros grupos, a otras personas que conocí dentro de la iglesia. Ahora, ¿sabes qué? Hazme el diseño para mi negocio, ¿no? Hazme el logotipo, hazme unas playeras para mi negocio. Entonces, incluso de ahí puede salirte trabajo a ti mismo, ¿no? Entonces, siento yo que, no es limitarnos a verlo como un grupo social, donde vas a hacer contactos y esto, porque va más allá, pero siento como que es parte de mi afán por querer acercar a la gente a la iglesia, ¿no? Entonces, puedes empezar por ahí, si algo que te guste, lo puedes desarrollar ahí. No sé, si te gusta, si eres paramédico, pues te fletas en el Via Crucis, ¿no? O en las peregrinaciones, aventarte a ir ahí al pendiente y si algo pasa, rifártela, ¿no? Cualquier cosa de verdad, puedes encontrar ahí cómo desarrollarlo. Sí, hay un montón de ramas dentro de la iglesia. Por ejemplo, si te gusta mucho viajar y ayudar a los demás, pues están misiones, ¿no? Las misiones, o sea, algo increíble. Sí. Que yo ojalá algún día pueda hacerlo, que Dios me regale la oportunidad de ir a donde Él me quiera llevar. Por dos. Pero hay muchísimas cosas y muchas variantes que puedes tú, pero esto que decimos de tienes que acercarte porque si no, no puedes saber si esto realmente te va a gustar o no. Uh-huh. Entonces, es como para poder como concluir este primer punto dentro del episodio, de que no te limites como a lo que sabes y a lo que conoces o a lo que ves, como por ejemplo en TikTok o en Instagram o en Facebook, uh-huh, y que no son de fuentes confiables. Y también que tú te abras a la oportunidad de recibir a las personas y verlas muchísimo más allá del prejuicio que tienen, ¿no? Porque a veces solemos tener como que esto de solamente saber lo que sabemos y no ver como más allá. Porque si, por ejemplo, nos vamos hacia Jesús, Jesús sabía quién eras independientemente de lo que hayas hecho, ¿no? Uh-huh. Y nos lo mostró en la Biblia, lo dice con un montón de con un montón de testimonios que él estuvo con personas y que él sabía lo que eran más allá de lo que decían que eran, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo perfecto para aplicarlo en nuestra vida. Y también como parte de esta iglesia católica que somos, pues es muy importante aprender a ser católicos todo el tiempo, no simplemente en la iglesia, ¿no? Sí. Que es como esta otra parte que queremos platicarles. Aquí siento que puede entrar el prejuicio que la gente que está fuera o que estuvo algún momento dentro el prejuicio de es que la iglesia son unos hipócritas. Siento que podrían llegar a tener razón y no. Porque yo creo que no puedes esperar que la gente o toda la gente que esté dentro de la iglesia seamos peritas en dulce o que seamos monedita de oro y que le caigamos bien a todas las personas, que todo lo que hagamos lo hagamos bien, que siempre nos comportemos de la mejor manera posible, al margen, sin groserías, sin esto, sin lo otro. A final de cuentas, y no es excusa, o sea, somos humanos y como humanos nos enojamos, nos entristecemos, tenemos nuestros problemas mentales, nuestros problemas emocionales, nuestros problemas físicos y, o sea, me cuesta trabajo pensar que seamos unos hipócritas porque digo, obviamente lo que a nosotros anunciamos es la buena nueva, el evangelio, la buena noticia, la vida de Jesucristo, las enseñanzas que Él nos vino a traer, ¿no? Pero si de repente no vivimos como Él nos dictó, tampoco es como para condenarnos y decirnos, hipócrita, tú el otro día dijiste que Jesús esto y ahora te resulta que no. Y es como, pues sí, bro, pero yo no soy Jesús. No soy Jesús y me quiero parecer a Él y estoy haciendo el mayor esfuerzo que puedo para parecerme a Él, pero no siempre lo voy a lograr, o sea, así como en otros lados, en cualquier grupo social, en cualquier escuela, en cualquier empresa, las personas no se comportan el 100% del tiempo al margen. Entonces,
no se me hace justo que nos llamen de esta manera, porque digo, no siempre vamos a ser las mejores personas. Lo estamos tratando, estamos todos los días tratando de hacerlo, pero no lo vamos a lograr. Sí, y es realmente inevitable, o sea, y no solo se limita a nuestra iglesia, por ejemplo, a nuestra religión católica, sino que en más de una religión tú vas a ver ese tipo de cosas, y es normal porque somos humanos, como lo dice Rob, ¿no? La verdad es que a mí me da mucha tristeza cuando alguien que era católico se volvió al cristianismo protestante y me dijo de que, ay, no, es que la gente era bien chismosa. Y yo ¿y estás seguro que tu iglesia no es chismosa también? O sea, es como un poco incongruente creer que en nuestra otra realidad no existe nada de esto, ¿no? O sea, realmente en ningún lugar es perfecto, en ningún lugar va a ser como tener esta apertura de que no, es que en esta iglesia sí son chidos, nadie es hipócrita, todos son bien honestos. No, si yo les contara, o sea, no, pues no, o sea, hay de todo, ¿no? Pero lo importante es como no ver o no quedarnos con esto malo. La verdad es que es muy complicado y es parte de lo que va a haber porque obviamente somos humanos. Sí. Todos los de la iglesia somos humanos. O sea, ninguno es menos humano que el otro o es más acercado a Dios por esto. Que nos formemos diferentes, sí, pero yo creo que esto depende muchísimo de nuestra congruencia. Oye, o sea, yo llevo una formación, estoy formándome, pero no soy consciente ni siquiera de lo que estoy aprendiendo. Ahí ya tenemos un problema, porque, o sea, ¿de qué sirve que te formes y tengas 1000 cursos de lo que sea y 1000 cursos de enseñanza y de X o Y, cuando ni siquiera puedes aplicarlos a tu vida, ¿no? O sea, es en esta parte en la que a veces como que las personas van cegadas ante esta gran ambición de conocimiento y de quererse parecer a Jesús, pero no se toman el tiempo de cómo puedo aplicar esto yo a mi vida. O sea, eso es muy, muy importante, ¿no? Y estás como súper fuerte porque ¿cuántas personas no vemos allá afuera que quieren estar en todos los grupos y estar en todos lados y ser de todo y ayudar en todo? Cuando, bro, enfócate en una cosa, aprenderla, tomarla como tuya y ser consciente de lo que realmente te están enseñando, ¿no? O sea, porque la verdad sí está bien feo como ver que las personas, como bien dice este dicho popular de que les entra por un oído y les sale por el otro, ¿no? O sea, y a mí me da mucha tristeza porque es muy complicado a veces aplicar esto en nuestras vidas, pero no es imposible. Sí. Si realmente nos propusiéramos el hecho de que, oye, esto que me enseñaron, ¿cómo puedo aplicarlo? Sí se puede lograr, o sea, porque me ha pasado a mí, y yo les puedo decir con toda la confianza de que sí puedes ir mejorando tu vida poco a poco. Tal vez puedes complementarlo, por ejemplo, con ayuda psicológica o con alguna información relacionada con relaciones sociales, pero obviamente la iglesia tiene mucho que enseñarte sobre cómo llevarte bien con todos. Entonces, yo los invito, por ejemplo, a ser cristianos católicos todo el tiempo, en todos lados. Sí. No limitarte a solamente en misa de 6 a 7, o sea, claro que no, o sea, sé todo el tiempo y aunque no es fácil y es muy complicado, porque aunque te pase algo y tú le quieras mentar y mandarlo hasta allá al otro cristiano, o sea, es normal porque son tus emociones, eres humano, pero no es imposible lograr controlar esos pensamientos, ¿no? Entonces, es trabajar continuo y también formación, pero formación consciente. Sí, y es esta parte, ¿no? O sea, no nada más es decir, me duele que nos llamen hipócritas, sino, pues tampoco serlo, ¿no? O sea, si yo estoy predicando algo, si yo estoy comportándome de una manera dentro de las 4 paredes del templo, ¿por qué allá afuera voy a ser diferente? ¿Por qué allá afuera le grito a las personas, las trato mal, ¿no? Que yéndonos a la cuestión de emociones, pues las emociones no son pecados, ¿no? O sea, sabemos que Jesús se enojó, Jesús se sentía triste, Jesús tuvo gozo, alegría, ¿no? Pero el pecado es lo que tú decides hacer con eso. Entonces, yo creo que la manera más, no diría sencilla, porque al final de cuentas no siempre lo es, pero la mejor manera de poder comportarte como cristiano, como católico en todos lados, es pensar qué haría Jesús. Yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer porque dices, sí, estoy enojado, pero Jesús le gritaría a esta persona, eres un hijo de toda tu... O sea, no. Jesús no haría eso, Jesús no le daría un zape, o sea, Jesús no le metería la pata para que se cayera. O sea, pensar qué haría él. Sentir el enojo, calmarme y de la mejor manera que pueda arreglar lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que más allá de quejarnos de que nos llamen hipócritas, pues también es tratar de
o no tratar, o sea, tener la real convicción de querer ser cristiano todo el tiempo. Sí, entonces, aunque es muy complicado, no es difícil, no es imposible. Y yo te invito como que hagas un examen de conciencia. Digo, hay muchas maneras de poder hacerlo. Puede ser como antes de irte a dormir, hacer como esta reflexión de qué hice mal, o qué estuvo mal, o puedes escribirlo, o puedes... A mí me gusta pensar como una película en mi día, ¿sabes? Así como de recapitulemos. Ajá. Y la verdad es que tener como esta apertura de conciencia, porque hay gente que a la que le vale, o sea, de verdad hay gente que a la que le vale tres que cacahuates lo que pasó. Sí. Y es como, ay, ¿yo por qué voy a sentir mal por haberle gritado? Está muy se lo canijo. merecía, se lo merecía. Y yo de, su bestia, o sea, y es como esta parte que aún no entendemos que tenemos que ser diferentes a los demás, ¿no? Sí. Entonces, no hacer como esta distinción de que, no, pues me gritó primero, yo también le voy a gritar. Es bien difícil, amigos, créanme que es bien difícil no querer darle un zape a la gente cuando algo pasa mal, pero no es lo último y tampoco es lo imposible. Y también es como está esto de no guardárnoslo, ¿no? O sea, esta emoción que a veces sentimos, no está mal sentirla y tampoco está bien guardárnosla, pero hay muchas maneras de canalizarlo, porque a la larga puede afectarnos de muchas maneras. Entonces, los invitamos a hacer como esta parte de sean cristianos todo el tiempo y no solamente cuando toca la misa o cuando tienes que estar en el grupo, sino que todas tus convivencias sean sanas, sean saludables. Cuida lo que lees también, o sea, no busques donde no tienes que estar buscando. Sí. Eso también es como muy importante, ver lo que tú te rodeas. O sea, es irte poco a poco puliendo y saliendo como que de lo que te hace daño, ¿no? Entonces, es como ser conscientes de esta como paso de santidad. Digo, a mí me encanta pensar en eso porque pues yo sí quiero irme al cielo. No sé tú, pero yo sí también me quiero ir al cielo. Sí. Hace esos días me estaba preguntando mucho eso y ha salido como que a puertas, ¿sabes? De que... Sí. No me acuerdo por qué salió a traer un tema. Y le dije, amigos, que yo me quiero ir al cielo. O sea, y trato mucho de cuidar esta parte de santidad. Porque cualquier cosita que no esté como bien pura o bien intencionada, pues sí nos puede redireccionar a otros lados, amigos. Sí. Entonces, trata siempre como de ver hacia dónde estás yendo y sobre cuáles son tus intenciones hacia las personas. Sí. Y ver si tus intenciones están bien o están mal, ¿no? O sea, ¿por qué quiero juntarme con esa persona? ¿O por qué quiero esto? O sea, ¿realmente lo quieres por esto? ¿O porque existe una segunda intención? Esto da para largo, pues, pero sí. a lo que queremos como que explicarles es, uno, que tengamos esta honestidad con nosotros mismos para saber distinguir que tenemos que ser católicos todo el tiempo, sí. Y no simplemente cuando es formalmente ser católicos, sino todo el tiempo, y no es imposible, ¿no? Y hacer esta distinción de que todos pueden entrar. Yo tuve una experiencia muy fea en la JMJ, porque había un chico que traía una bandera con los colores LGBT y decía, o sea, y él estaba ahí y estaba bien emocionado. Ajá. Y era bien feo escuchar a las personas decir, ¿y él qué hace aquí? No. Y yo ¿estás viendo y no ves de verdad? No, o sea, a mí me dio mucha tristeza, mucho coraje. Lo mismo que haces tú, bro. Y exactamente, no, o sea, no hay, o sea, ¿qué te importa? O sea, ¿verdad? O sea, él está ahí porque quiere, porque necesita llenarse de eso que él está buscando, que no va a ser llenado con nada más que no sea Dios. Sí. Tú te pones a preguntarle a la criatura por qué está ahí. Yo no le preguntó directamente, pero o sea, murmuraba a sus espaldas. Ay, peor tantito, ¿no? Ay, viste, esta persona trae una bandera y yo pues que la traiga. Pues que la traiga. O sea, es que al final de cuentas es parte de su identidad, ¿no? Sí. Independientemente de si la iglesia y si esto y lo otro está de acuerdo o no, eso es un tema aparte. Es su identidad y yo creo que eso es algo que yo, por ejemplo, dentro del retiro quería tratarlo mucho. El hecho de que Jesús te quiere a ti como eres, o sea, no tienes que dejar de ser lo que eres para poder seguir a Jesús, pues, o para agradarle más. Yo decía, no puedes hacer absolutamente nada para que Dios te ame menos o más, porque Dios te ama y punto. O sea, no importa si eres parte de la comunidad LGBT, no importa si eres feminista, no importa si eres emo, no importa si eres skate, dark, lo que quieras, o sea, eso no importa. O sea, lo que importa es que Jesús te ama y te está esperando, ¿no? Entonces, ¿cómo nos tomamos el derecho de decir, ay, ya viste, ay, no manches, y luego también, no, o sea,
Y a veces, o sea, tampoco es como que yo diga, oye, yo nunca lo he hecho, ¿no? A veces lo hacemos y cuando te das cuenta de lo que estás haciendo dices, no, o sea, no. Me pasé lanza, sí, o sea. Sí, machín. Y es como... o sea, yo creo que lo más importante es esto, darte cuenta. O sea, darte cuenta que lo que estás haciendo no está bien. Sí. Y esto es lo que hace la diferencia entre la gente a la que le vale un cacahuate lo que pase y a la gente a la que sí nos importa decir, no manches, la regué. Sí, es que yo creo que si en algún momento de tu vida no te comportas como cristiano, pues tampoco es un gran crimen. Pero si no, el hecho está en qué hiciste después de haberte comportado de esa manera, ¿no? Así es. Si yo juzgué a alguien, si yo le grité o golpeé a alguien, lo que quieras, estuvo mal. Lo que está mal. Pero ¿qué hice después de hacer eso? Le pedí perdón. Pedí perdón yo a Dios. O sea, me arrepentí realmente. O pedí perdón por compromiso. O sea, ¿qué es lo que haces tú con tus acciones? ¿Tomas responsabilidad de ellas? O simplemente dices, ay, pues ya lo hice, ya me confesé y ya. O sea, la confesión obviamente, pues sí, Dios te perdona por medio del sacerdote, Jesús te está dando la absolución de tus pecados. Pero ¿qué haces tú después de eso? ¿Sigues comportándote igual? Y si ya te arrepentiste, pues realmente acercarte con la persona que le hiciste daño y decirle, ¿sabes qué? Perdón, o sea, lo que hice no estuvo bien y pues ¿qué podemos hacer para resolverlo, no? Sí, y tomar como este ejemplo, este último ejemplo que dice Rob, que nos equivocamos, por supuesto, pero que querramos realmente tener esa intención de no quiero volver a hacerlo. Sí. Eso también es como sumamente importante, amigos. Sí, pues es el propósito de enmienda, que es parte de la confesión, ¿no? Sí. Que digo, también la confesión nos da para otro capítulo completo. Sí. Pero, bueno, parte de los temas de la iglesia, y se me hizo muy importante que tú lo dijiste. No me acuerdo. No te acuerdas, amiga, pero cuando estés escuchando esto, sí, te vas a acordar. A ver. Dijiste algo sobre... No recuerdo bien cómo lo dijiste, pero me vino a la mente esta parte que dijiste que los humanos somos parte de la iglesia y la importancia de entender que la iglesia, Cristo la instituyó para los seres humanos. Es por esto que no se puede ni se debe excluir a nadie, porque todos, independientemente de nuestra condición, de nuestras convicciones, de nuestro lo que quieras, somos humanos. Y Cristo instituyó la iglesia para los humanos, porque los ángeles, los seres divinos, no pueden pertenecer a la iglesia. Y esto es un designio, es una señal de que la iglesia es exclusiva para nosotros y hay veces que no la aprovechamos. O sea, tenemos esa gracia de que ni siquiera los ángeles, ni la corte celestial, ni nadie del que estén en otra dimensión puede pertenecer a la iglesia y nosotros sí, porque Cristo la instituyó pensando en nosotros, ¿no? O sea, sí les hago la invitación a que aprovechen esto, o sea, aprovechen la iglesia lo más que puedan para su crecimiento personal, espiritual, su relación con Dios, su relación con los demás. O sea, yo creo que ahí pues tienes para todo, o sea, de verdad, no me voy a cansar y a lo mejor suena muy repetitivo, pero no me voy a cansar de decir que la iglesia te ofrece de todo y para todos y en todos los ámbitos y los invito de verdad a que lo descubran. Y si también alguna persona se toma el derecho o quiere excluirlos, pues también estamos aquí para anunciar y denunciar, yo siempre lo he dicho, y obviamente con toda la caridad del mundo, con ese amor al prójimo. Si alguien te está excluyendo, denunciar, o sea, ¿sabe qué, padre? Esta persona me está juzgando, o si el padre es el que está haciendo eso, también ir con el señor cura, o si tú lo ves necesario acudir a otra comunidad, tampoco es un gran crimen, pues. Obviamente tenemos que estar comprometidos con nuestra comunidad, pero pues si a final de cuentas estás empapándote la iglesia, pues no, creo que no importa tanto el edificio en donde lo estés haciendo, ¿no? Entonces, de verdad, ninguna persona debería de tratarlos así. Si los tratan así, alcen la voz. O sea, yo siempre hago también esa invitación porque pues no se vale que realmente pues esté pasando estas cosas en la iglesia. Sí, amigos, y pues ya para ir cerrando con todo esto, recuerden que son siempre bienvenidos por si algún momento se perdió el sentido del episodio, pero yo creo que no, todo era necesario. Sí. Son bienvenidos en la iglesia, de verdad, tienen las puertas abiertas.
tienes tu casa, así como te dicen de que esta tu casa es la iglesia. Mi casa, su casa. Mi casa, su casa. Entonces, dense la oportunidad, al menos de ir a misa. A lo mejor no quieres meterte a un grupo parroquial, al menos no quieres pertenecer a ninguna pastoral, pero ve a misa, escuchar el evangelio. O si no quieres ir a misa, ponte un live de alguna iglesia, busca muchas parroquias los graban las misas en vivo, las colocan en sus Facebook, qué sé yo, o sea, da el primer paso, o sea, anímate a dar este primer paso que a veces cuesta tanto trabajo, porque a mí también me costó dar ese primer trabajo, me costó trabajo dar ese primer paso, pero no es imposible, y es como saltar de dimensión aquí mismo, ¿saben? O sea, sí. Es como otro rollo, o sea, otro mundo. Es otro rollo. Pero anímense, de verdad, y sobre todo comiencen con hacer esta comunicación y este trabajo con Dios, que le dé también las fuerzas a ustedes para que hagan esto, ¿no? Porque por nosotros solos no podemos, amigos, no podemos. Sí, de verdad que es algo que yo creo que incluso la gente que no está cerca de la iglesia o cerca de Dios incluso, en algún punto de tu vida te das cuenta de que no puedes solo, de la manera en la que la quieras ver, pero nadie de nosotros podemos solo con todo lo que pasa en este mundo. Entonces, ahí está la iglesia, siempre están las puertas abiertas y no permitas que nadie te las cierre, porque si Jesús no te cierra las puertas, absolutamente nadie puede. No es nada más que no deba, nadie puede cerrarte las puertas de la iglesia. Así es, el único que puede juzgarte y que puede saber qué onda contigo es Jesús, Dios, es nuestro Padre, pero nadie más, amigos. Así que no se dejen. Y para terminar, esta frase que alguna vez Diego puso en uno de los morrales de jornadas, que decía, el único que podía juzgarme me defendió. Entonces quédense con eso. Yo creo que esa frase podemos cerrar este capítulo. Y pues los esperamos en un capítulo más. Esperemos que se nos acomode todo para poder seguir grabándoles video. Sí. Creo que este formato está más cool, que nos vean las caras. Sí, que nos conozcan. Si alguien nos escuchaba y no nos conocía, a lo mejor alguien nos escuchaba por Karen y no me conocía a mí, o viceversa. Pues aquí estamos. Sí. Somos nosotros. Y pues nada, amigos, que Dios los bendiga a todos, que pasen un excelente día, semana, mes, año. Les deseamos lo mejor. ¿Y algo más, amiga? Pues muchas gracias por siempre apoyar este proyecto, que la verdad que mucho tiene que sacar y para adelante, y hacemos pues lo que está en nuestras manos, pero gracias por el apoyo que le dan, por escucharnos, a nuestras familias, a nuestros amigos. Muchas gracias, de verdad. Esto no es por nosotros, es por Dios, que Él mediante nosotros quiere hacer esto. Entonces les agradecemos el apoyo que les dan, y si esto les funciona en algo, les aprende, les da, que bueno, me alegra y esto me llena el corazón, y para mí es como suficiente, pero si esto puede ir más allá, pues que mejor, ¿no? Y nada, amigos, solamente agradecerles por todo. Cuídense mucho. Bye. Adiós. ¿Qué me hiciste grabando? No sé, amigo, espero que sí. Qué increíble.